Y entre las declaraciones recientes que dio el ministro de Economía, Toto Caputo, le preguntaron por lo que podría llegar a pasar con las jubilaciones. Incluso en el medio de estas reformas que se plantean, justamente una de ellas, se los contamos en otras ocasiones, es suspender la ley de movilidad jubilatoria. Dijo Toto Caputo que justamente este cálculo que se realiza para ver cuánto tienen que cobrar los jubilados según los aportes que tuvieron y según incluso otras variables de la economía, termina perjudicándolos y que en este caso lo que ellos quieren hacer es protegerlos. Aún así, no quedó muy claro cómo sería la actualización justamente a partir de los próximos meses y vamos a hablar con un especialista en el tema, es Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que está conectado con nosotros. Eugenio, la primera pregunta que te voy a hacer es si te quedó claro cómo sería justamente ese mecanismo de actualización que propone el gobierno nacional para proteger el sector, como dijo él, muy perjudicado además por la fórmula de movilidad jubilatoria que estaba vigente justamente antes del gobierno de Milei. Mira, en realidad no, es muy poco claro. Lo que sí estamos verificando que esta gestión continúa el brutal ajuste que sobre jubilaciones y pensiones hizo durante el año y medio anterior la gestión Massa en el Ministerio de Economía. Recordemos, para tener en cuenta y ver dónde estamos parados, en qué escenario, hoy las jubilaciones y pensiones durante el 2023 reajustaron. Las que tienen bono y las que no tienen perdieron aún más porque durante ese año y medio no recibieron ninguna bonificación. Reajustaron en un promedio del 140% con una inflación de 210%. Digo, teniendo en cuenta las jubilaciones mínimas, hoy están en 105.000 pesos, el bono que se repitió en enero era el de diciembre, vale decir 55.000 pesos, que ya es menos plata que en el mes de diciembre, y el resto de los que ganaban un poco más de la mínima, que son los que aportaron los 30 años al sistema, están en haberes similares, es decir, 170, 180.000 pesos de haber, todos bajo la línea de indigencia. Frente a esto vemos que los funcionarios, el ministro de Economía, hablan de la ley de movilidad. La ley de movilidad en realidad me hace recordar, vos sos muy joven, Rocío, pero en mi época, en el precámbrico del actual, había un poeta argentino, Amado Nervo, que escribió un libro que se llamaba La Amada Inmóvil, ¿no? Eran versos dedicados a una muerta. Y un poco la ley de movilidad es eso, es una ley muerta, pero no solo esta fórmula, sino las anteriores. En todos los periodos de alta inflación, con la ley de movilidad vigente con distintas fórmulas, los jubilados perdieron nunca tanto como en este último periodo, que ya quedaron sumergidos, como decía, en la indigencia. Frente a esto, me parece que no se evalúa que esas personas, esos 8 millones de argentinos, incorporando al universo el millón de personas con discapacidad que hoy están cobrando 84.000 pesos, están en una crisis humanitaria porque combina dos aspectos a este momento que estamos hablando. Una brutal crisis sanitaria sobre el sector. La semana pasada no teníamos pañales, provisión en términos de aquellos postrados que son los que más necesitan. Sí. Hace 8 meses que no tenemos prótesis especiales de cadera o de rodilla, o que no tenemos válvulas coronarias para reemplazos o stent, y a esto le sumamos que con este haber no se puede mantener un alquiler, una expensa, mucho menos una pensión, que verdaderas posibles que hoy se cobran 90.000 pesos, una habitación con baño compartido, no se puede comer
y mucho menos comprar medicamentos que los últimos 2 meses Es aumentaron el tremendo. 90%. Eso, Eugenio, ¿no? Es tremendo lo que está pasando. Nosotros incluso hace bastante venimos hablando del tema salud para los adultos mayores, muchas dificultades para poder acceder en forma eficiente, ¿no? A lo que necesitan justamente a través del PAMI, y aquellos, en este caso, que tengan cobertura prepaga, bueno, los costos son irrisorios hoy en día. Imagínense si para un trabajador activo... Imagínense para un jubilado, ¿no? Si es que lo paga, bueno, tendrá seguramente la ayuda de algún familiar o una situación económica más que privilegiada. Efectivamente, es decir, no hay acceso a la salud, Y no se no consigue se puede. tampoco, perdón, Eugenio, ni con las prepagas se está consiguiendo un montón de cosas que tienen que ver con las importaciones, con prótesis y todo esto que vos decías. Así es, tal cual lo señalás, hay pacientes esperando hace un año un reemplazo, no Claro. hay audífonos hace un año. Digo, estamos hablando de cosas muy elementales, por lo cual yo lo que estoy reclamando a los legisladores de las distintas bancadas, ya he hablado con muchos de ellos, a los credos que comprendan que estamos en una emergencia humanitaria y que para eso hay que dar respuestas integrales. Por ejemplo, en ciudades grandes como la ciudad de Buenos Aires, hoy no tenemos dónde poner un paciente crónico, porque tampoco, digo, todos los estamentos del Estado están deteriorados. En la propia ciudad de Buenos Aires, en los hogares públicos, la carencia de personal, que por otra parte se les paga muy mal, impiden que un paciente postrado, un paciente crónico, tenga un lugar de internación. En este contexto, me parece que lo que correspondería, más allá de hablar de suspensiones de leyes de movilidad, de que ahora vamos a recomponer, cosa que no se está verificando, por eso yo reiteradamente vengo diciendo, pasa lo mismo pero peor, es que llegamos a este punto límite. Discutir 10 pesos más o 10 pesos menos, la ley de movilidad, por otra parte, se podía haber mantenido sin suspenderla, le fija un piso al ministro para Claro. pagar y de ahí para arriba podía pagar todo lo que quiere, puede pagar todo lo que desea. Lo que pasa es que no está en el sistema político y ahí incorporo a todos los actores, presente esto, Rocío, que estamos hablando vos y yo, y que lo sabe la gente. Es decir, estas carencias de prestaciones de salud, de posibilidades alimentarias y de condiciones de hábitat. Es decir, es un combo que en realidad se está llevando la vida de mucha gente. Esto no empezó el 10 de diciembre, lo reitero, pero se viene prolongando a través de los meses algo que es una crisis que llegó a estos límites y de la cual no se habla. La cuestión de la movilidad, de la ley de movilidad, esa amada inmóvil, termina siendo una entelequia que no resuelve esta cuestión que hoy están viviendo los adultos mayores y las personas con discapacidad en Argentina. Eugenio, ya vamos a cerrar la primera semana del mes de enero. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones justamente en el mes de febrero, ¿no? Las próximas que se tengan que cobrar en este contexto. Y ayer además no se dio a conocer el índice de inflación del mes de diciembre, eso que vos decías, incluso esos bonos, ¿no? Ese bono de 55.000 pesos que sí había confirmado el gobierno nacional para enero, para los jubilados, para febrero confirmaron bono, no se sabe el monto. Bueno, ciertamente ya queda atrasado con esos niveles, ¿no? Mira, a todo esto que estábamos describiendo, que bueno, parece que la sociedad lo naturaliza, incorporamos esto otro que es gravísimo, que es la incertidumbre. A 2 semanas no sabe cuánto va a cobrar el jubilado, si va a existir bono, si no va a existir, para quiénes va a existir, de cuánto va a ser. Es decir, ese presupuesto que no alcanza ya para nada, no puede prever cosas elementales, cómo pagar una habitación o cómo pagar las expensas. Quienes hacemos asistencia directa, refiero a aquellos que atendemos al jubilado de carne y hueso, nosotros 100, 200, 300 por día en el organismo de garantías, nuestros colegas en los hospitales, en los geriátricos, los perciben permanentemente en términos de ese estado de cosas que no es tenido en cuenta por los decisores, los actores políticos, que yo veo
que discuten este famoso DNU en términos muy globales, en términos de ciertas cuestiones que son poco significativas de lo que hoy está sufriendo este sector de la población, Claro. que se está debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Y no quiero exagerar con los términos, pero los cargo de la importancia que tienen en cuanto al sufrimiento de millones de argentinos que hicieron posible esta sociedad, ¿no? Bueno, Eugenio, con la agenda, ¿no? Esperamos que haya novedades pronto porque, como vos decías, no se sabe qué puede llegar a suceder en el mes de febrero con el pago. Se habla, te pregunto cortito esto para cerrar antes de despedirte, se habla incluso de llevar a cabo un aumento en las jubilaciones más bajas. Fue una especie de rumor que corrió, ¿no? Que incluso las dejen cerca de los 300.000 pesos y sí las que sean más altas, bueno, allí sí suspender la actualización en este contexto de emergencia económica. ¿Qué pensás de esa opción? Mira, pero el problema de las supuestas más bajas, que son las de 105.000 o 160.000 de hoy con el bono, no se diferencian de las supuestamente más altas, que están en 170, 180.000 pesos, que es de la gente que aportó durante toda la vida. En realidad, hoy el 80% de los jubilados y pensionados están en la misma situación de no poder cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas. Claro. Vale decir que debiera preverse, más allá de las mínimas o las que ganan un poquito más de las mínimas, que nunca recibieron un bono, por eso quedaron prácticamente en el mismo rango dinerario, es decir, para esos 7 millones de jubilados, debiera por lo menos duplicarse lo que hoy gana para que queden apenas en línea de flotación. Nada más que eso, porque la Bien. canasta con gastos de vivienda está ya en 500.000 pesos. Eugenio, te agradecemos como siempre el contacto y que nos hayas traído también las novedades respecto del tema. Obviamente vamos a seguir conversando y actualizando a ver cuando haya algunas más precisiones.